De empresas productoras y programadoras del Canal 3, C3. Siguen los deslizamientos de tierra en Filipinas. 28 muertos y centenares de damnificados. Estados Unidos condena a terroristas integristas. En vísperas de las deliberaciones del jurado, caso Simpson agita la marea. La Fórmula 1 maneja propuesta de bicampeón. Y además, todas las noticias de hoy. Mundo 3, las noticias internacionales en profundidad. Buenas noches. A 28 asciende el número de muertos en Filipinas como consecuencia de la tormenta tropical Sybil. Fuentes oficiales informaron en las últimas horas que existe la posibilidad de que se presenten nuevos deslizamientos de tierra. Mazda Alegro. Aquí quería llegar. El paso de la tormenta tropical Sybil por Filipinas dejó desolación y caos en diferentes distritos del país. De acuerdo a la policía, 28 personas resultaron muertas y otras 10.000 resultaron damnificadas cuando deslizamientos de tierra y lodo de hasta 6 metros de altura inundaron el distrito de Cabalantián, en la provincia de Pampanga. La tormenta, con vientos de hasta 95 kilómetros por hora en su punto más intenso, fustigó a Manila esta madrugada, causando inundaciones en tierras bajas, cortes en el fluido eléctrico y telefónico, antes de seguir su camino destructor hacia la región del Pinatubo, ubicada en el norte de Filipinas. Los fuertes vientos impidieron la acción de los helicópteros que infructuosamente intentaron salvar a los centenares de residentes que quedaron atrapados en las azoteas de sus casas, en la población de San Fernando, ubicada a 60 kilómetros al norte de Manila. Mazda Alegro. Aquí quería llegar. Un jurado federal de Estados Unidos declaró hoy culpable al clérigo egipcio jeque Omar Abdel-Rahman y a 9 personas más acusadas de asociación sediciosa por tramar una serie de atentados terroristas en Nueva York. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. Después de un año y medio de investigaciones y recolección de pruebas, un jurado federal de los Estados Unidos declaró hoy culpable al clérigo egipcio jeque Omar Abdel-Rahman de ser el responsable de los atentados terroristas en Nueva York en 1993. Asimismo, otras 9 personas fueron acusadas con Abdel-Rahman de asociación sediciosa para tramar atentados terroristas. Abdel-Rahman y sus cómplices pretendieron ejecutar una serie de atentados explosivos en 1993 contra la sede de las Naciones Unidas y varios túneles de Manhattan, así como el intento de asesinato del presidente egipcio Hosni Mubarak en una visita que realizó a Nueva York. Los testimonios en el caso provinieron de unos 200 testigos y cientos de horas de conversaciones grabadas en secreto entre el informante Emad Salem, principal testigo de la Fiscalía, y varios de los acusados. El jeque, cuya sentencia será dictada en enero, podría recibir cadena perpetua, mientras que los otros acusados recibirían penas de hasta 20 años por sedición contra el gobierno de los Estados Unidos. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. Damos la bienvenida a la periodista Zaida Bernal, quien a partir de hoy nos acompañará en el estudio. Le deseamos mucha suerte y esperamos que su contribución sea grata para nuestros televidentes. Gracias, Alberto. La suerte de O.J. Simpson ya está echada, pero antes de que se sepa la decisión final del jurado, empiezan a producirse agitadas manifestaciones. La comunidad negra de Los Ángeles protestó hoy por el juicio del siglo contra O.J. Simpson. En varias iglesias los sacerdotes pidieron a Dios que el veredicto fuera honesto y en algunas de sus homilías catalogaron el juicio como una persecución racista y una conspiración policial.
Por su parte, el jurado que tiene en sus manos el destino del astro deportivo se encuentra en concentración en un hotel de Los Ángeles para empezar a deliberar y estudiar más de 40.000 páginas de evidencias y más de 1.000 pruebas para apoyar su decisión sobre si el acusado asesinó a su esposa Nicole Brown y a su amante Ronald Gottman. Fiscales y defensores han dedicado los últimos meses, desde que el 12 de junio de 1994 Simpson se declaró inocente, a tejer una red de intrigas, violencia y conspiraciones para al final saber si los acusadores o el acusado representaron los argumentos más convincentes y los testigos más creíbles. El Partido Socialista de Portugal se atribuyó una victoria en las elecciones de hoy, pero admitió no estar seguro de haber obtenido mayoría en el Parlamento. Los socialdemócratas reconocieron la derrota después de 10 años de permanencia en el poder. Desde las primeras horas de la mañana, los portugueses acudieron a las urnas en las elecciones generales más disputadas de la última década. Según los resultados extraoficiales, el Partido Socialista resultó ganador, con lo que debe prepararse para reasumir el poder después de mantenerse por 10 años en la oposición. La cadena privada de televisión SIC, que realizó diferentes sondeos de a boca en las propias urnas, informó que el 42% de los votos correspondieron a los socialistas, mientras que el 34.5% fueron para el Partido Socialdemócrata, que actualmente se encuentra en el poder. El triunfo quedó en manos del enérgico socialista Antonio Guterres, un ingeniero de 46 años que ha luchado por modernizar la imagen de su partido, desplazando al líder del Partido Socialdemócrata, Fernando Nogueira, una figura entregada a la política, pero poco carismática. Cerca de 8.9 millones de portugueses asistieron a las elecciones parlamentarias, con espacio para 230 escaños. La mediación norteamericana tampoco ha servido de mucho hasta ahora en el propósito de pacificar a la antigua Yugoslavia. El idealismo con el que Richard Holbrooke se refirió ayer a las conversaciones de paz en la ex Yugoslavia se transformó hoy en realismo. Ambas partes quieren un cese al fuego, pero tienen ideas diferentes sobre lo que significa, dijo Holbrooke, quien agregó: yo advertiría a la gente que no debe esperar un anuncio directo sobre una tregua en un futuro cercano. Pese al evidente sentimiento de frustración que mostró Holbrooke al salir de su entrevista con el presidente de Serbia, Slobodan Milosevic, el principal negociador estadounidense tiene programado regresar a Sarajevo el lunes, luego de su diálogo hoy con el presidente croata Franjo Tuđman. Por su parte, el líder serbio-bosnio Radovan Karadzic dijo a periodistas que consideraba la mediación estadounidense fundamental para alcanzar la paz, una frase definitivamente alentadora en medio de este repentino pesimismo. Bienvenidos a la información deportiva en Mundo 3. Todo indica que este año el Campeonato Mundial de Fórmula 1 también hablará en alemán. Michael Schumacher brindó hoy una brillante lección de audacia en el volante. El Gran Premio de Nürburgring se corrió a 75 kilómetros del patio de la casa familiar del piloto germano Michael Schumacher, ante 100.000 compatriotas frenéticos. Si a eso usted le suma que él es el líder de la Fórmula 1 y campeón del año pasado, entonces entenderá quién ganó hoy. Y que faltando solo 3 carreras en el año, la ventaja de 27 puntos sobre Damon Hill hablan desde ya del bicampeonato de Schumacher. La de hoy fue la victoria 17 en los 66 grandes premios que ha corrido en 7 temporadas. El francés Jean Alesi de Ferrari llegó segundo. Tercero David Coulthard y cuarto el brasilero Barrichello. En la general, Schumacher acumula 82 puntos ante 55 de Hill, que hoy se despistó. La prensa argentina se desbordó en elogios para Diego Maradona tras su regreso a las canchas después de la suspensión. ¿Cuánto demorará esta nueva luna de miel? Bien, pasemos ahora al derbi de Francia. El caballo Lantarra, estrella de las pistas europeas, ganó en los Campos Elíseos el premio Arco del Triunfo, cabalgado por Frankie Dettori, campeón británico de jockey. Lantarra es el único ejemplar que en los últimos 24 años ha conquistado el Epsom Derby, el Derby Rey Jorge VI, el Reina Elizabeth II y el Arco del Triunfo en la misma temporada. Llegar primero, luego de 2.400 metros, le representó a los propietarios de Lantarra $758.000 en esta carrera en la que partió favorito 2-1. El caballo Grito de Libertad arribó segundo. Otro que vuelve es Cantona. Estuvo suspendido por haberle lanzado una patada voladora a un aficionado. Puede ser que ahora no se dedique a dañar con la cabeza lo que hace con los pies. Ayer volvió a las canchas Maradona.
Hoy regresó, luego de 8 meses de sanción, Eric Cantona, francés al servicio del Manchester United. Los dos, magos con la pelota, pero poco ejemplares sin ella. La sanción del artillero galo fue por borrar a patadas lo que hizo con los pies. Los dos lideran la propuesta organizativa de los futbolistas en el mundo. Flaco favor le harían a la historia del sindicalismo si no corrigen su comportamiento de cara al arco de la vida. El palo de la fecha de hoy en la Liga Italiana fue la caída del invicto del Milán en el feudo del Bari. Tenemos los goles de la jornada italiana. Milán, pese a su derrota de hoy, continúa liderando las posiciones de la Liga Italiana con 12 puntos. Goles y marcadores en Mundo 3. Padova perdió con Parma 3-1. Por Parma, Stoichkov anotó 2 veces, sola en una ocasión. Amoruso de penal descontó para Padova. Inter aplastó 4-0 al Torino. Roberto Carlos, Gans 2 veces de penal y Del Vecchio marcaron los tantos milaneses. El líder cayó ante Bari 1-0. El gol fue obra de Gautieri. Juventus de Turín, actual campeón, empató en casa con Nápoles 1-1. Vialli y Pecchia anotaron. Entre tanto, el Fiorentina, que venía de ser goleado por Parma, alzó vuelo, venciendo a Cremonese 3-2. Paladino, Baiano, Batistuta marcaron los goles de Fiorentina. Por el perdedor, Massaro y Pantani. Otros resultados fueron Sampdoria 1, Cagliari 2, Udinese 1, Vicenza 1, Atalanta 2, Piacenza 0 y Lazio 0, Roma 0. En Ecopetrol, la planeación ambiental es parte integral de nuestras operaciones petroleras. Esta responsabilidad incluye la preservación de la naturaleza, la integración con las comunidades y el respeto por su forma de vida. Nuestro propósito, una mejor convivencia. También hoy en Mundo 3. En México, gobierno y zapatistas le hacen un nuevo intento a la paz. La ONU está de bodas de oro y buscando plata. La literatura también conspira en Nigeria. En México, tras muchos intentos fallidos, gobierno y zapatistas regresan a una mesa de negociaciones. El lunes el gobierno mexicano y el ejército zapatista se sentarán de nuevo a la mesa para buscar una salida negociada al levantamiento de Chiapas. Declaraciones previas a los diálogos realizadas por el subcomandante Marcos ya empezaron a encender los ánimos, porque atacó con dureza a los representantes del gobierno de Ernesto Zedillo. Marcos calificó a los enviados del gobierno, encabezados por Marco Bernal, como hombres grises y mediocres, de esos burócratas de la muerte negociada, de esos renegados de la dignidad, cuya única diversión era humillar indígenas. Los representantes del Estado mexicano consideran la rebelión como un fenómeno absolutamente centrado en Chiapas, mientras que los negociadores zapatistas están buscando soluciones de fondo a nivel nacional. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional considera que la democracia es básica para implantar de forma duradera justicia y libertad, por lo cual la única posibilidad para deponer las armas es llegar a un acuerdo sobre apertura política. En Guatemala, la lucha es contra un enemigo conocido, la impunidad. Miembros de la misión de las Naciones Unidas para Guatemala se reunieron con los jefes de la rama ejecutiva, legislativa y judicial en un esfuerzo por desarrollar nuevos métodos para eliminar la impunidad. Óscar Barrios Castillo, presidente de la Corte Suprema, propuso la necesidad de una mejor coordinación entre el Estado, el Departamento de Policía, el Ministerio Público y la rama judicial, si se quiere acabar con la práctica desenfrenada de la impunidad en el país. Hasta ahora solamente las Cortes asumían la responsabilidad de manejar tales casos y contar con la participación de todas las ramas del gobierno produciría mejores resultados en cuanto a la eficiencia y la responsabilidad. Cable fechado en Nueva York. El fundador del Microsoft Corp, Bill Gates, el inversionista Warren Buffett y el fundador de Metromedia, John Kluge, son los hombres más ricos de Estados Unidos
según la lista Forbes revelada hoy. Solamente la fortuna de Bill Gates está estimada en unos 15.000 millones de dólares. A continuación, la última parte de la entrevista con el vicepresidente cubano Carlos Laje, quien desvirtúa que la ley de inversiones extranjeras represente un giro del régimen castrista hacia el capitalismo tan criticado en el pasado. Se ha explicado el sentido y los objetivos de la inversión extranjera y la necesidad que tiene el país de acudir a ella. Tiene que ver también con el hecho de que las inversiones que se han producido han tenido un comportamiento y un desenvolvimiento favorable y se han desarrollado sin conflictos, sin problemas de ningún tipo con los trabajadores, ni ninguna contradicción con la sociedad. Se ha planteado en los medios internacionales que Cuba mantendrá su ideología marxista-leninista, pero ¿esto no es un verdadero asomo al capitalismo? No creo que sea un asomo, yo creo que la apertura a la inversión extranjera, yo creo que es un asomo y un asomo amplio a la interrelación de todos los países del mundo. Y creo que un sistema socialista no puede vivir aislado, tiene que vivir en interrelación con el mundo. Y creo que la inversión extranjera es una forma de interrelacionar las economías en el mundo y nuestra economía socialista tiene que ser capaz de interrelacionarse con ese mundo. Yo diría que es una condición para que el socialismo se fortalezca y se desarrolle. Nosotros estamos concibiendo que en nuestro sistema socialista haya una participación de inversión y de capital extranjero. Señor vicepresidente, esta ha sido una gran oportunidad para que los colombianos conozcan más sobre Cuba y pues su futuro inmediato con la presentación de esta ley de inversión extranjera. Pero finalmente, y agradeciéndole la atención con nuestro noticiero, ¿usted considera que Cuba realmente sigue manteniendo ese modelo económico y social a pesar de las dificultades que ha tenido que atravesar durante más de 30 años? Nosotros presentamos a Cuba como el modelo que nosotros queremos para los cubanos y como el modelo que nos parece apropiado a nuestras condiciones, a nuestro desarrollo, a nuestra historia. Y creemos que es un modelo donde hay muchas cosas positivas y muchos valores importantes que pueden apreciarse. Yo creo que las dificultades tan extraordinarias que hemos recibido, que hemos vivido, reflejan precisamente la fortaleza del sistema. Porque no puede imaginarse fácilmente que un país que disminuya en más de un 70%, prácticamente 75% sus importaciones, pueda mantenerse organizado, pueda mantenerse unido y puede incluso en un breve periodo de tiempo comenzar a desarrollarse. Yo creo que las dificultades que hemos tenido en estos últimos años, enfrentados al bloqueo de Estados Unidos, demuestran precisamente la fuerza que se tiene ese modelo. Pero nosotros tenemos necesidad de superar esas dificultades para que nuestro modelo sea todavía más apreciado. En esa batalla estamos. Los países latinoamericanos reunidos en Venezuela disertaron en torno del petróleo. Algunas conclusiones de este evento fueron las siguientes. Delegados de los países latinoamericanos que participaron en la cuarta Conferencia Mundial de Energía y Petróleo pronosticaron un aumento en la demanda de energía en el continente durante los próximos años, pero tenían discrepancias sobre la manera de satisfacer esta demanda. Marcos Pontal, ministro de Petróleos de Cuba, dijo que su país estaba explorando la posibilidad de aumentar el uso de productos del desecho de la refinación de la caña de azúcar para generar electricidad. Pontal dijo que su país ya obtenía un 30% de su energía eléctrica por medio de este método. El ministro chileno de Petróleos, Alejandro Jadrecic, expresó su optimismo en la realización del proyecto conjunto en un gasoducto, en el que su país está trabajando con Argentina, conducirá a un aumento en el uso de gas natural para generar electricidad. Bolivia también participará en el proyecto del gasoducto. Luis Houston, presidente del Petróleo de Venezuela, estuvo de acuerdo en que la demanda de energía aumentará, pero que no se estaba buscando otras fuentes. Añadió que Venezuela tenía capacidad suficiente para satisfacer la demanda. El aumento del consumo de carne de llama tiene felices a los nutricionistas y a los cazadores, pero preocupados a los ecologistas. La llama suramericana siempre ha sido parte importante de la vida de los Andes bolivianos. Desde antes de la conquista española, estos animales eran utilizados como bestias de carga y sus pieles eran curtidas y utilizadas para hacer artículos de cuero. Se utilizaba su lana y además eran sacrificadas para consumo humano. Al igual que muchas costumbres indígenas, el comer carne de llama se considera propio de los pobres, de aquellos que no podían pagar otro tipo de carne, de res, cordero, pollo o cerdo. Pero ahora se ha descubierto que la carne de llama es mucho más saludable que las carnes consideradas como mejores. La carne de llama tiene menos grasa y más proteínas que las cantidades equivalentes de carne de res, pollo, cerdo o cordero. Como resultado, los bolivianos ahora están pregonando las virtudes de la carne de llama en el exterior, y algunos criadores estadounidenses han tomado medidas para crear rebaños que eventualmente serán utilizadas para carne.
La ONU se presta a conmemorar pomposamente sus 50 años. En las bodas de oro no todo ha sido dado para este controvertido organismo. Y mientras en la Asamblea General de la ONU, conmemorativa por sus 50 años, cancilleres y delegaciones hablan de la función de la ONU, protestan por las pruebas nucleares y realizan sus aportes, en todos los países que conforman este organismo se realizan los preparativos para celebrar a lo grande el próximo 25 de octubre las bodas de oro de esta institución, aunque este no sea el mejor momento por el que atraviesa. Internamente tiene problemas económicos. Yo creo que es una de las cuestiones que tiene que revisar Naciones Unidas, revisar el presupuesto, revisar sus gastos operativos, porque se dejan de hacer muchas acciones por problemas económicos. Algunos países no pagan sus cuotas, quizás se ha ampliado un poco el personal y también llega pues convencidos de que hay que reformar muchas cosas, porque al fin y al cabo la Carta de San Francisco tiene 50 años, el mundo ha cambiado mucho en estos 50 años. Hoy se le critica a las Naciones Unidas su incapacidad para librar guerras, como en los conflictos de Bosnia y Somalia. Sin embargo, la ayuda que ha prestado durante 50 años no es poca, especialmente en América Latina. Y actualmente yo creo que la UNESCO, concretamente en Colombia y en América Latina, quiere emprender una labor que en el caso de Colombia sobre todo es importantísima, que es la educación para la paz. La UNESCO está convencida de que si a los pueblos no se les educa para la paz, no se logrará la paz. Y en El Salvador, pues, se hizo un primer experimento en eso, digamos, y se vio como con la voluntad de los salvadoreños es que se ha logrado la paz. Aunque muchos hoy desvirtúan la función de Naciones Unidas en el mundo, cabe pensar entonces, ¿qué sería de nuestro planeta sin este inmenso foro de conciliación? El presidente argentino Carlos Menem dijo que Estados Unidos no debe entrometerse en la investigación interna que adelanta su gobierno sobre el atentado explosivo contra un centro judío. Voy a protestar formal y enérgicamente, anunció Menem. Enseguida los dejamos con el resumen de la semana que hoy concluye. Grandes cantidades de peces muertos fueron arrastrados hasta la playa de la costa norte de Argentina como resultado de un posible derrame de petróleo, dijo la Guardia Costera. Gran Bretaña y Argentina firmaron un acuerdo para alentar la exploración y explotación de depósitos de gas y petróleo en el área de las Islas Malvinas, 13 años después de librar una guerra por la posesión del archipiélago. Un grupo de 177 palestinos deportados por Libia en protesta contra el acuerdo de paz entre Israel y la OLP cruzaron por el territorio ocupado por Israel en Cisjordania rumbo a la Franja de Gaza. Beluga, el avión de carga más grande del mundo, aterrizó en el aeropuerto de Frankfurt, capital financiera de Alemania, con una carga de 2 helicópteros que regresaban de una misión de las Naciones Unidas en Irak. Estallaron choques violentos en la ciudad de Hebrón, en Cisjordania, pocas horas antes de la firma del acuerdo entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina en Washington. La aceptación que ha tenido la opción presidencial de Colin Powell en Estados Unidos ha sorprendido a propios y extraños. Se acercan las elecciones presidenciales en Estados Unidos y con ellas se empiezan a barajar los nombres de los principales aspirantes a ocupar la Casa Blanca. Aparte de Bill Clinton, quien se lanzaría para una reelección, y Robert Dole, el influyente representante del Partido Republicano y además líder del Senado, se podría presentar en la contienda Colin Powell, general retirado y ex jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. Para muchos, nada tiene de particular un nombre más en la lista de precandidatos a la presidencia norteamericana. Sin embargo, el color de su piel está sacudiendo la vida política de este país. Colin Powell sería el primer hombre de raza negra en la historia estadounidense en lanzarse a la presidencia con grandes posibilidades para llegar a ella. Aunque Powell ni siquiera ha aceptado ser precandidato, las últimas encuestas realizadas por la CNN revelan que este podría ser el próximo mandatario de los Estados Unidos si se lanza como candidato republicano. Su lanzamiento dependería del resultado que obtenga en la gira que ya inició por 26 ciudades para lanzar su libro Mi Travesía por América, gira que según la opinión de los expertos es prácticamente el comienzo de su campaña presidencial. Para los norteamericanos, el gran éxito de Powell radica en que es un ejemplo de honestidad e integridad y sobre todo en que es una alternativa real. En un comienzo, Colin Powell habló de crear un tercer partido político, pero en los últimos días ha declarado que se lanzaría como candidato republicano, situación que lo obligaría a desbaratar la candidatura de Robert Dole, un reto que asumiría sin ningún temor, porque según sus propias palabras, él conoce el campo de batalla y sabe lo que hace falta para ganar. El escritor exiliado Wole Soyinka anunció hoy la creación de un movimiento clandestino dentro de Nigeria para derrocar el régimen del general Sani Abacha.
El dirigente militar de Nigeria, Sani Abacha, dijo hoy que su gobierno redujo las sentencias de los 40 presuntos golpistas que fueron condenados este año en juicios secretos, hecho rechazado por la comunidad internacional. Asimismo, Abacha señaló que el caso del candidato presidencial, Moshair Abiola, quien se encuentra detenido desde junio de 1994 por autoproclamarse presidente, será decidido por los tribunales. Nigeria ha estado en crisis desde 1993, cuando el ejército anuló dichas elecciones. Por otra parte, el escritor exiliado Wole Soyinka anunció hoy la creación de un movimiento clandestino dentro de Nigeria para derrocar al régimen del general Abacha. Soyinka dijo que miembros del movimiento se reunieron hace 6 semanas en un país vecino de Nigeria para discutir estrategias. En conmemoración del 35 aniversario de la independencia del país, el líder militar anunció un programa para transferir el poder a un gobierno democráticamente electo el 1 de octubre de 1998. El concepto de biotecnología se abre paso en las postrimerías del siglo XX. Biotecnología, conjunto de tecnologías nuevas y tradicionales que involucran la aplicación de procesos biológicos y de organismos vivos a la producción de bienes y servicios en sectores como agricultura, industria farmacéutica, minería y control de la contaminación. Colombia fue anfitrión en el itinerario de la 5ª ronda latinoamericana de Altesh, que tiene como fin difundir la investigación de problemas en la producción animal y distribuir productos mercadeables basados en los resultados de las investigaciones. Una de las cosas que nosotros hemos hecho es alimentar con cromo a cerdos. Y hemos visto 2 cosas. Hemos visto que los cerdos crecen con menos contenido graso. De la misma forma que el ama de casa encuentra que ella tiene menos tejido graso, menos grasa cuando se suplementa con cromo. La esencia de la compañía Altesh es el trabajo en sus centros de investigación y sus proyectos actuales enfocan problemas ambientales, de salud y comportamiento animal. Colombia es un punto importante en el desarrollo de estas investigaciones. Colombia no es una excepción, es un importante mercado en el contexto latinoamericano y de hecho es una posibilidad increíble que se brinda todos los años a nuestra gente para que conozca un poco más lo que la biotecnología puede hacer para nuestros pueblos. Existe una sensibilidad creciente en la búsqueda de la calidad de vida y del cuidado del planeta. Por eso la biotecnología en la industria está al servicio del progreso de las naciones. En Londres estuvo una pareja, pero no promoviendo un divorcio, sino promocionando la película Asesinos. Se trata de Stallone y Madonna. Cientos de personas se reunieron en el Leicester Square de Londres para observar la premier mundial de la película El Asesino, de Sylvester Stallone y Antonio Banderas. El público pudo apreciar el desfile de estrellas, donde obviamente se destacó la insuperable Madonna, quien próximamente compartirá honores con Antonio Banderas en la película Evita. Por su parte, Banderas llegó con su novia Melanie Griffin, quien afirmó que su relación con Banderas es feliz y estable, y que su divorcio con Don Johnson va adelantado. Asesinos se empezará a mostrar a partir del 6 de octubre en todo el Reino Unido, y desde ya se espera que logre batir récord de taquilla. En la segunda parte de su crónica sobre los 100 años de la radio, nuestro compañero Miguel Chavarro reseña de manera coloquial aquellos tiempos de los insólitos mensajes sociales, cuando la radio era sin duda menos eficaz desde el punto de vista técnico, pero más humana, corronchamente humana quizás. Muchos cambios ha habido en el campo tecnológico desde los inicios de la radiodifusión colombiana, que ocurrió en Barranquilla por allá, en 1929. Muchos usos, creencias, comportamientos han ido cambiando con tales procesos en la radio. Y claro, ya no escuchamos al folclórico locutor que orientaba a sus oyentes diciendo: Radio Solgar les abolea la hora, van a ser la 1 en punto. O el ingenuo poblador de los amaneceres habaneros que con equipos de muy escasa potencia saludaba: Colombia y América, buenos días. Lejos están los tiempos de los mensajes comerciales que vendían tornillos en tamaños desde así hasta así. Los lenguajes se han ido ajustando a las duras épocas. Ya no se le avisa a don Críspulo que su novillo preferido falleció. La radio informa por el contrario de homicidios,
de narcotráfico, de corrupción. Los avances de la radio en nuestro país gozan del reconocimiento mundial. Ahora solo nos queda crear buenas noticias, inventarnos el futuro. Los esperamos el próximo sábado. La cita será en nuestro horario habitual de las 8 de la noche. Como siempre, aquí por el Canal 3, Más para Ver. Feliz descanso.